Buenos días a todos. Quiero compartirles algunas propuestas que tenemos desde Proyecto Joven para el Plano Nacional. El recorrido de la presentación versa sobre estas 10 propuestas, por supuesto que hay muchos más, pero estas son las principales para comenzar. Obviamente que tenemos que comenzar por estabilidad, por estabilizar la macroeconomía, ¿no? El problema de la inflación obviamente está siendo, junto al de seguridad, uno de los principales. Después vamos a ver un poquito de la propuesta de desdoblamiento cambiario, cómo limitar la influencia del Fondo Monetario Internacional, el concepto de recurso humano crítico para las fuerzas de seguridad, salud, educación y jubilados del país, recuperar el sistema de defensa, habitar el sur y las zonas de fronteras, incentivos económicos contra el narcotráfico, exportaciones tecnológicas deberían recibir el valor el equivalente en pesos del dólar MEP cuando realizan exportaciones, nacionalización de los puertos y la creación del Ministerio del Mar, y por último la creación de 600.000 puestos de trabajos industriales en un lapso de 4 años. Después hay otros videos donde voy a profundizar en bastante detalle cada una de estas medidas, pero en este vamos a hacer una mirada un poco superficial, pero con más profundidad que en esta pantalla, ¿no? Sobre la estabilidad macroeconómica, bueno, como sabrán, yo soy licenciado en economía y lo que he hecho básicamente es descargar el 100% de la base monetaria, de las bases de datos del Banco Central, dentro de la cual está la base monetaria, los préstamos, los encajes, el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio libre, bueno, están todas las variables, ¿no? Y puse a prueba las diferentes teorías. En teorías de cómo manejar la inflación, para que se den una idea, hay cerca de 15. Tengo un libro publicado en Amazon sobre el tema, que se llama Política Monetaria en la Argentina. Eh, y habiendo probado todas las teorías, ¿sí? Esto es importante, sobre todo porque es la primera pantalla, yo creo que la política argentina tiene que avanzar al punto de poder aplicar en cada situación, en cada problema, el marco teórico correspondiente y no necesariamente un marco teórico para todos los problemas. Por ejemplo, desde la óptica del liberalismo que proponen algunos y la dolarización de la economía, vos desde esa óptica podrías abordar un tema, quizás el de la inflación, quizás también podrías abordar el tema del déficit público, por ejemplo, pero no podrías abordar el rol del Estado en una pandemia. Un esquema liberal no puede dar respuesta a un momento donde con déficit o sin déficit se necesita de un Estado presente en todas partes, ¿no? Entonces, esto lo aclaro justamente en esta primera pantalla porque van a ver diferentes ópticas en función del problema que esté abordando. Respecto de estabilizar la macroeconomía, como les comentaba, apliqué todas las teorías que están desarrolladas, ¿no? Teoría monetaria moderna, la, hay una teoría que se llama post-keynesiana que también la vamos a utilizar acá, la teoría clásica que tiene que ver con la emisión monetaria. Aplicando todas esas teorías con las bases de datos para el caso argentino, quizás en otros países funciona diferente, pero para el caso argentino funciona lo siguiente. Desde 1996 a la fecha, si uno aplica estos modelos econométricos, va a encontrar que la emisión monetaria explica el 95% de la inflación mensual en la Argentina. Eso es impactante porque significa que ha habido cierta continuidad en los diferentes gobiernos, ¿no? Los banqueros centrales que han puesto los diferentes gobiernos de diferentes color político desde los años 95-96 hasta la actualidad han estado siempre sobre la misma curva de aumentar exponencialmente respecto del periodo pasado la emisión monetaria. Y eso ha generado el volumen de inflación que tenemos hoy. Obviamente que no podríamos pasar a una política de shock de frenar la emisión a cero, ¿sí? Pero sí podríamos planchar la curva, ¿no? Desde la óptica de ustedes entiendo que la exponencialidad sería este dibujo, planchar la curva sería quitarle velocidad, hacerla que empiece a ser lineal, ¿no? Yo creo que en ese sentido
una emisión monetaria anual del 20% de la base monetaria, es decir, crear solo el 20%, miren lo que digo, no solo el 20% de dinero nuevo por año, nos permitiría en el lapso de 6 meses empezar a disminuir la inflación, ¿no? Eso prácticamente de lo que pueden escuchar es en realidad de lo que pueden escuchar en los medios sobre otras propuestas. Esto es lo más sensato, ¿sí? Frenar la emisión en serio, en cero no se puede inmediatamente. Mantener este ritmo de emisión tampoco. Intentar contenerlas a través de las LELIQs mucho menos. Eso está generando otros problemas muy graves, pero sí podemos amesetar su crecimiento y llevarlo a un crecimiento lineal del 20% anual, que generaría una inflación del 20% a lo largo de un tiempo, quizás un año y medio, ¿no? El otro modelo que resultó funcionar adecuadamente es uno que se llama post-keynesiano, donde trata de analizar la psicología de los actores principales y el impacto de esas expectativas que tienen. Los actores principales serían los bancos, las consultoras, los formadores de precio. El impacto que tienen esas ideas que ellos presentan en su mente sobre la inflación de este mes, ¿no? Y dentro de esa óptica, lo que uno puede ver rápidamente es que tiene un impacto de 2/3 la inflación del mes pasado, ¿sí? Entonces, y un impacto de 1/3 aproximadamente la inflación esperada a futuro, ¿sí? Entonces, lo trato de explicar rápidamente. Hay consultoras, ustedes lo ven en los diarios, en los programas de televisión que dicen se espera una inflación para el próximo año que esté en el 140%, ¿sí? Entonces hay muchos agentes que tienen supermercados o empresas mayoristas que ven esas noticias y agarran ese número, lo dividen por 12 y le aplican esa suba a sus productos. Otros agentes de la economía no utilizan esa información respecto de la expectativa del futuro, sino que utilizan la información del antecedente. Eso se llama inflación inercial. Entonces dicen, bueno, si la inflación del mes pasado fue del 8%, yo creo que este mes más o menos va a andar por allí. Entonces, por lo menos un 7% le voy remarcando los productos. Si se fijan, en realidad este es el sentido común del comerciante, ¿no? No va a ser una regresión lineal, como hice yo, respecto, o exponencial en este caso, respecto de la emisión monetaria. Se va a guiar por esos datos. Resumiendo este punto, entonces, lo que tenemos es que la emisión monetaria tiene impacto en la inflación, por lo tanto hay que contenerla a un nivel razonable de un 20% anual. Y este modelo post-keynesiano que dice que la inflación en la cabeza de los formadores de precios depende de la inflación del mes anterior y de la expectativa inflacionaria, agrega que deberíamos tener una política de shock de al menos 2 meses. Es decir, mientras contenemos la base monetaria, tendríamos que fijar ciertos precios de la economía por un lapso de 60 días y tratar de que vayan convergiendo las dos informaciones, la contención de la emisión monetaria y la fijación de algunos precios para dar ese shock en la mente de los formadores de precios, ¿no? Insisto que no es una receta mágica, pero si ustedes la comparan van a descubrir que es una receta razonable. Respecto del tipo de cambio, Argentina no puede tener el volumen de tipos de cambio que tiene, la cantidad, la diversidad de tipos de cambio que tiene, un mercado en negro del dólar blue que es alevoso, digamos, donde en todas las plazas centrales del país se vende, la mayoría de la gente vende de dólares al blue. Hay un mercado que se ha descontrolado totalmente y que no hay razón para que eso sea así, ¿no? Y después tenemos a los generadores de dólares, los exportadores argentinos, que están recibiendo un dólar oficial que es realmente muy bajo, que somete bastante su economía y además de eso tienen una carga impositiva exacerbada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, en principio, el título de desdoblamiento cambiario, si uno pensara que tenemos un tipo de cambio, sería ir a tener dos, que sería una mayor complejidad.
Pero desde el punto de partida nuestro, que tenemos cerca de 60 tipos de cambio, ir a un desdoblamiento cambiario implica una simplificación, ir a 2 tipos de cambio. Uno de los tipos de cambio que está funcionando bastante bien es el dólar MEP, ¿sí? Es un mercado allí que está en blanco que permite una cotización bastante libre de la moneda extranjera, del dólar en este caso. Entonces, lo primero que deberíamos hacer allí es establecer ese tipo de cambio, el dólar MEP, como el dólar libre para la Argentina, el dólar oficial para cualquier tipo de transferencias, de transacciones. En el proceso donde vamos a establecer el tipo de cambio, el dólar MEP, como el tipo de cambio libre de la Argentina, lo que tenemos que hacer previo a eso, a habilitarlo para todas las operaciones, es hacer una fuerte campaña de blanqueamiento de ahorros en dólares, ¿no? Eso puede ser bastante polémico, pero si no hacemos que todos los dólares que tiene la Argentina en el colchón, que se estiman en 250.000 millones de dólares, nos sobran dólares, entren al sistema bancario en blanco sin problema en la declaración jurada, si no hacemos eso, el dólar puede pegar un salto altísimo, ¿no? Entonces es fundamental ir liberando para diferentes operaciones hasta abarcar casi la totalidad del mercado para la utilización del dólar MEP, ir ampliando la oferta del dólar MEP una vez que se va ampliando el blanqueo de capitales, el blanqueo de atesoramiento que tiene la gente y las empresas de dólares en sus casas, ¿no? Entonces, habilitar ese blanqueo para que ingresen al sistema bancario, y eso es oferta de dólares. Eso tendería a que el tipo de cambio MEP empiece a bajar un poco. No va a bajar obviamente cuando ese dólar ingresa. Lo que tenemos que hacer es habilitar cada vez más operaciones que se puedan realizar, por ejemplo, algunas importaciones al dólar MEP que son demanda de dólares y que se vayan equilibrando, y obviamente ir siguiendo ese ritmo de la manera más profesional posible. El otro tipo de cambio que debería tener la Argentina, en lugar de tipo de cambio oficial, se debería llamar, con un poco más de honestidad, el tipo de cambio exportador. Es el tipo de cambio con el que le pagamos al agro y le pagamos a demás sectores. Ese tipo de cambio exportador debería abarcar a todas las exportaciones por igual. No deberíamos tener un dólar soja, un dólar tecno, un dólar Malbec. Deberíamos tener un solo tipo de cambio para el exportador, pero el problema que nosotros tenemos ahora en la Argentina y hace bastante tiempo es que la evolución de ese tipo de cambio oficial es muy discrecional. Es como que el gobierno la va pensando si le conviene o no, y si suelta un poco de tipo de cambio, tiene un problema político hacia adentro de su organización, y los medios están presentes todo el tiempo en esa discusión. Lo que nosotros debemos establecer es una ruta del tipo de cambio exportador, una ruta que sea previsible. Y una ruta que sea previsible debe haber millones de opciones. Para mí tenemos que ir a un esquema bastante simple. La diferencia entre el tipo de cambio libre, que sería el MEP, y el tipo de cambio exportador, allí tenemos una cantidad de pesos de diferencia entre una cotización y la otra. Yo creo que esa es la brecha, ¿no? Yo creo que debemos acortar esa brecha en un quinto todos los meses. Es decir, acortarla en un 20%. Supongamos que el tipo de cambio exportador está en 250 pesos y el tipo de cambio libre está en 500 pesos, ¿no? Entonces allí tenemos que subir 50 pesos para el próximo mes el tipo de cambio exportador, ¿sí? Entonces vos con eso haces que sea útil para toda la economía argentina, para toda la economía estatal, para el cumplimiento de nuestras obligaciones externas, tener ese tipo de cambio diferencial, que son dólares con los que se queda el gobierno, pero no lo sofocas permanentemente. Todos los meses vas achicando la brecha un 20%. Hipotéticamente, cuando el tipo de cambio libre se empiece a planchar, empiece a encontrar su valor de referencia, el tipo de cambio exportador lo va a ir alcanzando, ¿sí? En cada mes lo va a ir alcanzando asintóticamente, si quieren utilizar el término preciso, ¿no?
y eso permitiría que no haya atraso cambiario en los sectores exportadores y que los sectores exportadores se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a producir y exportar, ¿no? Al valor del tipo de cambio exportador, nosotros deberíamos abastecer a ese dólar barato solo a algunas importaciones estratégicas, no a todas las importaciones, sobre todo no a todas las importaciones industriales, porque lo terminan importando a los bienes a un tipo de cambio diferencial, a un tipo de cambio más barato que es el oficial, pero en el precio de venta se manejan con el tipo de cambio blue que sale en el diario, ¿no? Entonces, solo lo que sean importaciones estratégicas, que puede ir cambiando con el tiempo, por ejemplo, en una pandemia serán productos médicos y vacunas. Si la Argentina tiene un programa de industrialización que quiere llevar a cabo sobre alguna tecnología en particular, será para ese tipo de importaciones específicas. Si alguna vez tenemos una crisis de alimentos, será para alimentos. Cuando hemos tenido crisis energéticas, será para energéticas. Es decir, utilizar ese tipo de cambio exportador que es el barato solo para importaciones estratégicas, pero a diferencia de lo que sucede actualmente, que no podés importar si no estás en ese esquema, permitir que se hagan las importaciones en blanco al tipo de cambio libre, que es el tipo de cambio del dólar MEP, una vez obviamente que se haya hecho el blanqueamiento de capitales. Esto que les digo es en general bastante simple para la magnitud de los problemas que tenemos. Es una autopista clara que nos permitiría a los argentinos entrar en un sendero de estabilización macroeconómica, en la forma de controlar la emisión monetaria y algunos aspectos psicológicos de los precios, y en esta forma de manejar el desdoblamiento cambiario como les estaba comentando. La diferencia principal entre el tipo de cambio exportador y el tipo de cambio libre son dólares que se queda el Estado argentino, ¿no? Por ejemplo, entre lo que permite de exportaciones, que es todo lo máximo posible, menos las importaciones estratégicas, ese es un stock de dólares que le queda al gobierno argentino. Con ese stock de dólares no debería ser un número arbitrario, sino que debería ser el número necesario para afrontar los vencimientos y los pagos con organismos internacionales, en particular con el FMI. Si nosotros cumplimos con el pago con el FMI, evitamos que ellos tengan injerencia diaria. El FMI hoy en día recibe 3 informes diarios del Banco Central y de diferentes organismos del Estado sobre todas las variables macroeconómicas del país, al detalle, ¿sí? Tiene más información, el FMI tiene más información del Estado argentino que el ministro de Economía de la Argentina. Entonces, si nosotros, en lugar de estar en la óptica actual de la renovación de los vencimientos y siempre teniendo que cumplir con las metas del fondo, si nosotros, en lugar de cumplir con las metas del fondo, cumplimos con los pagos del fondo, evitamos que ellos controlen nuestra macroeconomía, que lo hacen diariamente. Entonces, a mí me encantaría que no tengamos nada que ver con el Fondo Monetario hoy mismo, pero eso no es real, plantear eso no es profesional y no es posible hoy, ¿sí? Pero vivir sometidos al FMI, que es el esquema que propone el ministro de Economía actual, eso no es deseable. Lo que sí es posible es establecer esta brecha entre importaciones estratégicas y el tipo de cambio exportador, generar ese colchón mensual de dólares, de algunos 1.000 o 2.000 millones de dólares, achicar nuestros compromisos, pagar al fondo sin renovar, ¿sí? Y sacarlo del cogobierno que tenemos hoy en día con esa institución. Comenzar por el Fondo Monetario Internacional y luego seguir por el resto de los acreedores. En ese esquema, obviamente, que hay que incluir alguna normativa donde los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, los organismos descentralizados del Estado y las empresas estatales tengan terminantemente prohibido adquirir, contraer deuda externa en dólares, obviamente, o en cualquier otro tipo de moneda, porque comprometen la situación macroeconómica del país sin tener aportes concretos para resolverla, ¿no? Quiero seguir en este caso con la propuesta de recurso humano crítico.
recurso humano crítico para los servicios esenciales de la patria, ¿no? Ese sería el nombre completo. Recurso humano crítico es un término que comienza a gestarse en la provincia de Córdoba porque cuando los hospitales públicos van al paro o a las huelgas, se incorpora ese ítem en los recibos de los empleados públicos solamente de los ginecólogos y solamente del personal de la guardia, ¿no? Como los servicios esenciales dentro de una institución hospitalaria para que no vayan al paro, ¿no? Entonces el resto de los hospitales que paren sin ningún problema, ¿no? Esa más o menos era la situación. Lo que hace el personal de salud que se empieza a unir desde la parte administrativa hasta la parte médica, la parte de servicios de rayos, la parte de enfermería, empieza a haber una comunión de concepción y de pensamiento de que ese recurso humano crítico debe ser para todo el personal de salud, sobre todo después de una situación catastrófica que vivió el planeta, que es esta pandemia del COVID-19, ¿no? Eso nos llevó también a pensar cómo es de diferente no solo el reconocimiento dentro de la institución hospitalaria, sino cómo es de diferente el reconocimiento del servicio del médico, del personal administrativo de la salud en las diferentes provincias, ¿sí? Y esa situación, es decir, por ejemplo, en la provincia de La Pampa se pagan muy bien estos servicios, pero en provincias como Santiago del Estero se paga muy mal. Esto mismo sucede en las fuerzas policiales de las diferentes provincias, sucede lo mismo en las fuerzas docentes de las diferentes provincias y además un sector crítico que nadie puede dejar de lado es el sector de los jubilados. Los jubilados son esenciales porque ya han aportado a este país y ya están en la parte del descanso. Y en esa parte del descanso, nosotros como sociedad argentina tenemos que mostrar nuestra responsabilidad y nuestra gratificación para con ellos en reconocerles un ingreso, en este caso su jubilación o pensión, que sea digno y que le permita cubrir sus gastos fundamentales, ¿no? Entonces tenemos estos cuatro sectores, la educación, la salud, la fuerza de seguridad y los jubilados, que componen, desde mi punto de vista, los recursos humanos críticos de la patria. Hay una frase que me gusta mucho, que quienes me han escuchado en conferencias lo saben, que dice, los servicios públicos son las riquezas de aquel que no tiene nada, ¿no? Entonces, si uno quiere armar una sólida malla de contención para la sociedad argentina, para los estratos más bajos, lo que tiene que hacer es fortalecer a los servicios públicos esenciales, pero no fortalecerlos como lo hacen los políticos en campaña, que es construyendo edificios, sino fortalecerlas en el mejoramiento de la atención y de que el personal que está allí siendo la cara visible del Estado en esa atención, ya sea en la educación, en la salud, en la seguridad, pueda brindar de la mejor manera y de la manera más cómoda posible su aporte al paciente, al alumno o al ciudadano que está en una situación de indefensión en la calle, por ejemplo, ¿no? La propuesta específicamente es pagar desde la nación un aporte mensual que hoy serían 98.000 pesos, pero que se actualizaría a este valor una canasta básica alimentaria de hogar de 4 integrantes. La pueden buscar, es una estadística de la que publica el INDEC, entonces lo vamos actualizando permanentemente. El Estado Nacional lo pagaría al empleado, ya sea que este empleado sea empleado de la nación, empleado del municipio o empleado de la provincia. Obviamente que si una persona, por ejemplo, trabaja en el ámbito de la salud, se da mucho que un médico de un hospital además es docente universitario. En ese caso, obviamente recibiría este aporte, este recurso humano crítico, en una sola de las bocas. Sería por número de quill, en este caso. No recibiría por cada lugar en el que trabajo, sino que se recibiría uno solo por persona. Estamos hablando de un volumen fuerte de gasto público, de compromiso social con este sector, con estos 4 sectores pilares para no para la economía, sino para la sociedad argentina. Y el dinero ese está. El gobierno nacional, a lo largo de su historia,
lo que ha hecho es transferir algunos recursos en forma automática, que se llama coparticipación, y transfiere recursos a las provincias de manera discrecional. Eso se llama ATN, Aportes del Tesoro Nacional. Lo que haríamos es tomar el 100% de los ATN, en lugar de dárselos a las provincias para que ejecuten obras donde no tienen nada que ver o donde no tiene relevancia o importancia la mejora de la calidad humana en la prestación de los servicios esenciales. Tomaríamos el 100% de los ATN que se giran a todas las provincias de Argentina y con eso desde el gobierno nacional haríamos estos pagos de recursos humanos críticos para estos 4 sectores: educación, fuerzas de seguridad, salud y jubilados y pensionados, ¿no? Respecto del sistema de defensa, bueno, es de público conocimiento que el mundo está en guerra. Según algunos, por ejemplo el Papa Francisco, el mundo está en la Tercera Guerra Mundial. Yo de este tema conozco bastante, me ha apasionado a lo largo de mi vida y la cuestión de las estadísticas militares, ¿no? Por ejemplo, en América Latina hay países como Chile y Colombia que están gastando cerca de 3 puntos del PBI, 3% del PBI en defensa todos los años, ¿no? En el caso de Colombia es por el tema de que ellos tienen el país tomado por la guerrilla. En el caso de Chile es porque ellos tienen una paranoia, ¿no? En su vínculo con Inglaterra tienen la paranoia que ellos les llaman hipótesis vecinal 3, donde todas las noches duermen pensando que Argentina, Bolivia y Perú a la mañana los van a invadir. Entonces ellos tienen un gasto militar elevado porque su cabeza está maquinando todo el tiempo en eso y aparentemente es un pensamiento que está muy presente en la élite gobernante. Después tenemos otros países más chicos que están gastando por encima del 2.6, 2.7%. Después tenemos un caso muy interesante que es el caso de Brasil. Brasil desde mediados de los 90 establece que el gasto militar de Brasil es 2.5% del PBI. Y eso a mediados de los 90, ¿no? 30 años después, Brasil es potencia mundial. Brasil es un actor clave dentro de la estructura de los BRICS. Y Brasil habla con libertad de si apoya o no lo que dice el presidente norteamericano, de si está de acuerdo con la Comunidad Europea, se junta con el presidente chino y con el presidente ruso si quiere, si no quiere no lo hace. Ejerce una cierta tutela en materia de defensa sobre América Latina. Y nosotros hemos pasado desde el gobierno de Alfonsín hasta la actualidad a gastar 0.6%, o sea, menos de un punto, 0.6% del PBI en defensa. Entonces lo que yo propongo es, en este punto, imitar a Brasil, que es algo estándar. Brasil no está en guerra. Brasil lo que hace es actualizar y fortalecer su sistema de defensa. Me parece lo más sensato para la Argentina, los países que están en zonas próximas a la guerra, como Alemania e Inglaterra. Ellos ya están gastando 3.5 a 5 puntos del PBI en actualización del sistema de defensa. Nosotros lo que debemos avanzar es en este punto imitar a Brasil, establecer el 2.5% del PBI como gasto militar y a lo largo de 10 años o 15 años vamos a tener un sistema de defensa actualizado y a lo largo de 30 años vamos a ser un actor fundamental en la política internacional. Parecen plazos muy largos, para los países no son plazos muy largos, pero el momento de establecerlos es ahora, porque si no esa situación futura no va a llegar nunca en situación de ventaja, digamos, para la Argentina, ¿no? Habitar el sur y las zonas de fronteras. El gobierno nacional tiene que establecer un plan de vivienda que sea accesible, ¿no? Dentro de nuestras filas, acá en la provincia de Córdoba, está Armando Osores. Armando Osores es el dirigente quien impulsa la cooperativa Horizonte y él solo contra el sistema de habilitaciones municipales de diferentes palos políticos, él solo contra el sistema logró construir 17.000 viviendas.
no viviendas precarias, ¿no? Viviendas de familias, excelentes viviendas, en excelentes zonas de desarrollo de la ciudad de Córdoba, adentro, para quienes conocen Córdoba, adentro de la circunvalación, adentro del ejido municipal. Ahora prácticamente no quedan terrenos en esa zona, entonces toda la expansión inmobiliaria está yendo por fuera. Pero esta persona, Armando Osores, compañero Armando Osores, logró construir 17.000 viviendas, 17.000 casas con un sistema de autofinanciamiento, ¿no? Donde la persona va pagando la cuota, tiene ciertos hitos a los cuales llegar para ir accediendo a su vivienda. Ese saber es único. Si yo he comparado los precios de ellos, eh, para que se den una idea, a través de una inmobiliaria o de un grupo de desarrollo, tienen 3 veces el valor económico el mismo plano. El plano de Cooperativa Horizonte sale 3 veces más si lo haces con un desarrollo privado, ¿no? Es la construcción de la vivienda al costo. Eh, Ese genio está con nosotros, Armando Osores, y podemos establecer un sistema de construcción de vivienda social, ya sea horizontal o vertical en altura, para toda la Argentina, ¿no? Esto préstenle atención, él ya demostró que puede. Si pudo con viento en contra, imagínense si recibe el apoyo de la sociedad, ¿no? Respecto de cómo abordar el problema del narcotráfico. Yo esto me puse a pensar cómo abordarlo desde la economía, ¿no? En la economía una de las facetas principales de la economía en la actualidad es cómo generar incentivos correctos para que las personas actuemos en determinado sentido. Por ejemplo, si uno no paga la luz, tiene una multa o te cortan la luz. Y restablecer el sistema eléctrico en tu casa tiene un costo. Entonces, si se fijan, tanto la multa como volver a instalar la conexión eléctrica tienen costos económicos para que vos no vayas hacia el no pago. Entonces te limitan el no pago dándote esos incentivos. Si actúas mal, tiene un costo. Y esa sería la técnica del garrote, digamos, ¿no? Pegarte económicamente cuando algo sale mal. Muy pocas veces se utiliza la zanahoria. La zanahoria es un incentivo positivo para una acción que la sociedad quiere premiar, ¿no? Bueno, en ese sentido, con esa óptica, nosotros podemos abordar la lucha contra el narcotráfico. Ustedes imaginen este sistema. Por una central a nivel nacional telefónica, ¿no? Donde yo llamo, me toman mis datos y yo denuncio. Che, acá en la esquina Pepito vende droga. Doy todos los datos, se toman todos los datos, no lo toma la policía local, no lo toma la policía de la ciudad ni la policía provincial. Entonces mis datos personales están resguardados en una base nacional a la cual estos policías locales no tienen acceso. Y desde allí se establece un equipo de investigación para corroborar la denuncia que yo estoy realizando. En el caso de que esa investigación llegue a un resultado positivo donde se capta a un narcomenudeante o a un narcotraficante de mayor envergadura, yo como denunciante recibo un estímulo, un premio en términos de hoy en día de 1.000.000 pesos, ¿sí? Piénsenlo así, 10 canastas básicas. Entonces, ¿qué sucede? Si el sistema demuestra ser confiable, donde mis datos como denunciante no aparecen en las bases de datos locales, uno empezaría a incentivar masivamente a la sociedad argentina a que denuncie esa situación. Entonces, acá se empieza a poner interesante la cosa porque vos podés tener, por ejemplo, un pariente que consume, que se está destrozando la vida y vos sabés dónde consume. Entonces, como vos sabés dónde consume, vos anónimamente podés hacer esa denuncia y además tenés ese incentivo. Incluso, piensen en esto, incluso bandas del mismo tamaño, ¿sí? Bandas de narcotraficantes del mismo tamaño que están peleando el barrio, que están peleando la zona, podrían incluso denunciarse mutuamente.
le ensucias la cancha a todos con un incentivo económico. Esto es poner a la sociedad entera en la lucha contra el narcotráfico. A mí me parece una idea brillante, obviamente que esto hay que abordarlo con los legisladores nacionales para que sea un plexo normativo sólido, pero yo creo que garantizar, tengo conocidos y amigos en la Policía Federal Argentina y me graficaban el tema, porque uno estudia todo esto, ¿no? Me graficaban el tema de cómo es la cadena del narcotráfico, ¿no? Me dice, bueno, los accesos principales son el puerto de Rosario y la frontera de Jujuy con Bolivia. Y allí se dan los movimientos más grandes del narcotráfico internacional, el narcotráfico más pesado. Y después se va replicando, va llegando a las diferentes provincias y a las diferentes ciudades y a los diferentes barrios en la forma del narcomenudeo, en la venta ya para el consumo. Y en el tramo de la venta para el consumo, donde un vendedor lucha con otro vendedor, allí aparece el tiroteo, los ajustes de cuenta y lo que vemos en los diarios. Y luego, en el tramo más bajo del narcomenudeo y ya llegando al cliente, al consumo, cuando esa droga pasa de ser mercadería a ser algo que ingiere de alguna manera el consumidor, altera su estado emocional, su percepción de la realidad, su paciencia, sus nervios, y sale a delinquir para abastecer, o sale a delinquir o se comporta de manera violenta por el consumo que tuvo, o bien sale a delinquir para conseguir los recursos para poder sostener su consumo diario, ¿no? Entonces, si nosotros como sociedad atacamos a esto con un incentivo económico para todos, yo creo que podemos al menos destrozar lo que es el narcomenudeo, ¿sí? Para ser realistas, en las capas más altas del narcotráfico, los números que manejan son mucho mayores, entonces recompensas de 1 millón de pesos no serían suficientes. Pero si arrancamos por el narcomenudeo, creo que podemos empezar a tener ideas creativas para luchar entre todos contra el narcotráfico. Otras de las propuestas que quiero llevar adelante es, dentro de los dos tipos de cambios que hablamos recientemente, teníamos el tipo de cambio exportador y el tipo de cambio libre, que sería el MEP. Las exportaciones las exportaciones tecnológicas de servicios tecnológicos, por ejemplo, todo lo que es industria de software, todo lo que es personal independiente que está como monotributista o fuera del marco legal, digamos del marco impositivo, que está trabajando para el exterior, deberían poder blanquear esa actividad y deberían tener un tipo de cambio que sea el tipo de cambio libre, el tipo de cambio del dólar MEP para las exportaciones tecnológicas. Yo a este mercado lo estudié un poco hace unos meses, un poco bastante, y en general un sueldo bueno, digamos, en una empresa competitiva de las que pueden utilizar para hacer sus compras diarias, puede estar entre unos 300 y 450 mil pesos, ¿no? Un sueldo de una persona que se dedica, por ejemplo, al desarrollo web o que es programador experto en Python, Java, están en ese rango de precios. Recuerden que el tipo de cambio libre hoy está en 500 pesos, es decir, que esas personas están cobrando entre 600 y 800, 900 dólares al mes. Estas mismas personas reciben por su trabajo ofertas del exterior que varían entre los 2.000 dólares por mes a 4.000 dólares, ¿sí? Estamos hablando de cuadruplicar sus ingresos. Como el sistema argentino le paga a las empresas que los contratan acá localmente al tipo de cambio exportador, un tipo de cambio bajo, estas empresas, luego de deducir la enorme cantidad de impuestos que tenemos, terminan haciendo un pago libre de los aportes patronales, etcétera, muy bajo a estos empleados, ¿no? Entonces, la idea es permitirles a las pymes, a la pequeña y mediana empresa y sobre todo al profesional independiente que es monotributista o que es autónomo, exportar sus servicios directamente
al dólar MEP y recibirlo completo. Porque el mayor beneficio que nosotros podemos tener como argentinos es que ese argentino que está en una tecnología específica, en una tecnología clave, no se vaya del país. Y que esté desbordado de trabajo acá en Argentina. Que esté tan desbordado de trabajo que tenga que sumar a un compañero, un conocido, un amigo, contratar a un empleado y que nosotros tengamos más personas trabajando en lo que en el mundo de hoy día tiene más valor, ¿no? Entonces, el mayor aporte es ese y que entren esos dólares que van a entrar para controlar, es oferta de dólar, va a entrar para controlar el tipo de cambio para que no se vaya por las nubes. Esto realmente me parece sorprendente que eh, el ministro de Economía del país no haya ya tomado esta medida, ¿no? Ya yendo a propuestas que tienen más que ver con la parte industrial del país y que vienen de toda la historia que viene trabajando el peronismo y que son las banderas que retoma, por ejemplo, Martín Ayerbe, a quien acompaño en la fórmula presidencial. Una de las propuestas que me ha resultado más interesante es la de la nacionalización de los puertos, ¿no? Desde el año 2009 a 2012, Argentina presenta en el 2009 y logra en el 2012 la aceptación de su reclamo de 350 millas náuticas como mar argentino concedido por la ONU, ¿sí? A través de una oficina específica que maneja los derechos del mar, que se llama CONVEMAR, que es la Convención del Mar, ¿no? Entonces hay una nueva Argentina por descubrir que en este mapa bicontinental que estamos utilizando en los colegios, la Argentina pasa a ser principalmente marítima. El 65% del territorio nacional es agua, ¿no? Entonces hay un territorio marítimo por conquistar, por delimitar, por ejemplo, la penetración de los buques que son taiwaneses, que son chinos y de otras nacionalidades que vienen a pescar y a depredar nuestros recursos naturales, ¿no? Y nuestros recursos pesqueros. Bueno, entonces Argentina necesita desarrollar una flota marítima para el comercio internacional, una flota mercante y además necesitamos tener servicios de reparación, de fabricación y de logística para todo eso. Entonces es un excelente proyecto nacionalizar todos nuestros puertos e industrializarnos desde ahí, desde la creación de la Marina Mercante y desarrollar ELMA 21, Empresa Logística Multimodal Argentina del siglo XXI. Y allí está el motor para industrializar la Argentina con un propósito geopolítico claro, que es controlar nuestro mar, nuestro nuevo mar, y eso nos debería dar en cálculos que son prudentes unos 600.000 puestos de trabajo en terminales estatales, ¿sí? En terminales estatales como la Comisión Nacional de Energía Atómica, INVAP, ARSAT, astilleros y fábricas navales del Estado, Dirección General de Fabricaciones Militares, entre otros, para impulsar la industria naviera e integrar la industria siderúrgica. Obviamente que si nosotros logramos concretar 600.000 puestos de trabajo en las terminales del Estado, logramos recrear el Estado empresario argentino y desde allí esa actividad va a demandar a la pyme industrial argentina que se va a estar recreando constantemente, podría llegar a demandar, podría tener un reflejo de 1.400.000 puestos de trabajo adicionales en un plazo de entre 4 y 8 años de gobierno. Algo fundamental que yo no puedo obviar como economista frente a una propuesta de este estilo es cómo financiarlo, ¿no? Y nosotros tenemos un proyecto enormemente grande y un problema gigantesco que es las LELIQs. El proyecto es reconquistar nuestra Argentina marítima y el problema son dos bases monetarias, 12 billones de pesos que tenemos en LELIQs. Y parece paradójico, pero es como si estuviera hecho un problema para esa solución que necesitamos, ¿no? Nosotros a las LELIQs las podemos reperfilar en bonos que luego terminen pagando estas empresas, estas terminales del Estado, pero que estas terminales del Estado puedan recibir hoy
ese efectivo de las LELIX para comenzar el proceso de industrialización para una nueva Argentina. Bueno, mi nombre es Hugo Rodríguez, soy licenciado en Economía, soy tesista del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba, la licenciatura en Economía la hice en la Universidad Nacional de Córdoba, estoy haciendo una maestría de Ciencia de Datos en el MIT, quedo a disposición para toda la sociedad argentina. Realmente quiero llegar, quiero hacer un cambio, tengo ganas. Espero haber demostrado que me preocupo y que conozco algunas de las cosas más importantes de nuestro país. Lo hago con sinceridad y aprovecho este video para presentarme, para mandarles un fuerte abrazo. ¿Por qué Proyecto Joven? Somos jóvenes formados, con vocación de servicio y con experiencia en gestión. Y bueno, un fuerte abrazo para todos.